esta escuela postula que las visiones que habla de Apocalipsis tienen que ver con el Imperio Romano, tienen que ver con Israel, con Jerusalén y con la iglesia cristiana. Tienen que ver con Nerón, como si fuera la bestia o el anticristo. Al igual que Gorbachev, Nerón en su nombre, o Ronald Reagan, Nerón en su nombre tenía en los caracteres hebreos el 666. ¿Se acuerdan cuando sacaban de Ronald Reagan que era el anticristo, que tenía el 666? ¿Se acuerdan de eso? Y que Gorbachev tenía el lunar también. Pues eso no es nuevo. Eso ha existido toda la vida. La escuela preterista se ha encargado de eso. Y le había dicho que Nerón era la bestia, porque el nombre de Nerón, cuando lo escribían en hebreo, tenía el 666. También algunos no estaban felpados. Así que los preteristas creen lo siguiente. Aquí es importante, esta información es importante, si la puedo anotar. Que el Apocalipsis del capítulo 5 al capítulo 11 habla de la victoria de la iglesia sobre el judaísmo. Esta escuela, la escuela preterista, postula eso. Postula también que del capítulo 12 al versículo 19 establece la victoria del cristianismo sobre el paganismo. Y que del capítulo 20 al capítulo 22 lo que hace es que refleja el cuadro de triunfo sobre el paganismo y el judaísmo. La escuela preterista dice eso. Así se divide el Apocalipsis. El cuadro de triunfo sobre el paganismo y el judaísmo. ¿Quién fue el precursor de esta escuela? Un sacerdote jesuita de apellido Alcázar en el 1614. Él establecía que todo se cumplió en los días de Juan, excepto el capítulo 21, el 22 y posiblemente el 20. Jesuita, apellido Alcázar, el 1614. En términos generales, esta escuela, la escuela preterista, dice que el libro de Apocalipsis es un libro descriptivo y no profético. Por lo tanto, la iglesia primitiva no aceptó esto. No aceptó esta postulación. Porque antes de Alcázar ya había otros que lo habían postulado. Lo que pasa es que el más notorio es Alcázar. Y que esta escuela pasa por alto un detalle fundamental, que es el concepto de la consumación de todas las cosas. Ese concepto es fundamental para la vida de los creyentes. ¿Por qué? Porque si según él se presentó en el capítulo 1 como el alfa y el omega, el principio y el final, así también todas las cosas tienen un génesis, pero también tienen un final. Por lo tanto, esta escuela echa a la basura el concepto de consumación de los tiempos. Es decir, podemos ver, y ahorita más adelante vamos a verlo, que el Apocalipsis nos resume también la historia de Dios al intentar trabajar con la raza humana. Hay una escuela que postula que eso nada más es el Apocalipsis. Nosotros entendemos que es eso y mucho más. Por lo tanto, el concepto de consumación en la escuela preterista no existe. Por ende no hay el retorno de Cristo. ¿Perdón? Que por ende según ellos el retorno de Cristo.
Correcto. Y pudiéramos arguir otras cosas más de esa escuela. La segunda escuela es la escuela histórica. Escuela histórica. La escuela histórica plantea que el Apocalipsis es el resumen de lo que la iglesia vivirá, vivió y ha de vivir. Es decir, el Apocalipsis es un resumen, un relato de lo que ha pasado o de lo que va a pasar. Y esta escuela, a su vez, tiene unas subescuelas. ¿Por qué? Porque hay interpretaciones históricas del Apocalipsis que dice que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21, hasta el final, lo que nos va a hablar es la historia de la humanidad. Es decir, qué ha pasado con los seres humanos, y qué es lo que va a pasar, y qué fue lo que pasó. Esa es una subescuela de la escuela histórica. Por otro lado, está también otra subescuela que plantea que lo que la historia, lo que el Apocalipsis establece es la historia entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Qué va a pasar entre que Jesús vino allá cuando nació de María y qué va a pasar cuando Él venga la segunda vez con los ángeles y venga con todo su esplendor? Pastor, es la que más se asemeja a nuestras creencias en estos momentos. No, ya mismito vamos a eso. ¿Por qué? Porque nosotros no resumimos en el Apocalipsis la historia. Me explico. Es decir, ellos ven al Apocalipsis como si fuera un relato de lo que le pasó a los cristianos o de lo que le va a pasar a los cristianos. ¿Ves? Lo que sí nosotros tenemos es que los cristianos en particular de Puerto Rico, porque no me atrevo a hablar de otros lugares, tenemos algunas veces un chispito de todita, hablando en el lenguaje de nosotros. ¿Ves? Exacto, somos eclécticos. Pero sin embargo, la que más se parece a nosotros y a la cristiandad pentecostal puertorriqueña, y la que más ha influido dentro de la cristiandad puertorriqueña, es la escuela futurista. Ya vamos a ver por qué. Y la segunda subescuela es esa. Sí, las dos escuelas. Sí, dos nada más. La primera es a la que se refiere el Apocalipsis como una que narra la historia de la humanidad en general. Y en segundo lugar, esta subescuela también ve que el Apocalipsis lo único que va a hacer es narrar la historia entre la primera y la segunda venida de Cristo. Quien popularizó esto fue Joaquín de Florís, pero no me dicen el año. Debe haber sido algún religioso en particular, ¿no? Ajá. No. Un fundamento cristiano y que si no está activo en este momento. Ok. O sea, que lo necesito porque por otra parte, perdón, yo entiendo, yo he estudiado que sí está activo todavía y todos estos fenómenos y todas esas cosas y todas esas figuras sí tienen pertenencia en el día de hoy. Ok.